el mayor rescate que nosotros podemos tener fue en la cruz del Calvario. El día 5 de mayo del 2010 hubo un evento que marcó a la humanidad. 33 mineros colapsaron en una mina y estuvieron 69 días hundidos en una mina. Después de 69 días, a ellos los rescataron, salieron, y esos mineros obviamente tuvieron una nueva oportunidad. Muchos de ellos vivieron ese momento como un momento mágico, hermoso y maravilloso en sus vidas. Lamentablemente, muchos de ellos quedaron en el pasado, quedaron en la historia, perdieron todo. Pero ¿sabe? Ese rescate tuvo de dulce y de agraz. De dulce en el sentido de que se pudo rescatar la vida de 33 personas. De agraz, porque esas vidas quedaron marcadas para siempre, algunas de desgracia en desgracia. El rescate que nosotros tuvimos, el rescate que nosotros tuvimos con Cristo, desde el momento en que nosotros conocimos a Jesús como Salvador personal, es un rescate que no deja ni dulce ni agraz, sino que te llena de esperanza y te llena de gloria. Es un rescate único, es un rescate maravilloso. Pero ¿sabe algo? Nuestra salvación, nuestra verdadera salvación, no se selló en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue un medio. Realmente nuestro rescate se selló en una tumba vacía. Ese es el símbolo que nosotros debemos entender. Y escuche bien esto, debemos de entender que la tumba está vacía. Ninguno de los grandes héroes de la humanidad, filósofos o políticos, se puede jactar de esto. Esa tumba en Jerusalén solamente no tiene nada. Cada vez que hay un terremoto en nuestros países, ya sea México, Chile, El Salvador, Honduras, en cualquiera de nuestros países donde son países sísmicos, generalmente sucede un efecto que es muy devastador, muy horrible, que es que las tumbas se abren, quedan rotas, queda el olor. Y realmente es triste ver en televisión cómo las tumbas quedan hechas realmente algo asqueroso. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, esa tumba quedó limpia. Aún más los apóstoles dicen en sus escritos que cuando ellos entraron a ver, la tumba estaba en orden. Que el turbante que había sido usado por Cristo, las ropas que habían sido usadas por Cristo, estaban dobladas a un costado. Porque la salvación y el rescate que tuvimos también tuvo orden desde un principio. Ahora, la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y después sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y escucha bien esto: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿De qué fuimos rescatados? Fuimos rescatados nosotros de una manera de vivir vacía, sin propósito, sin esperanza, sin Dios, sin absolutamente nada, de un vacío, de una vanidad inmensa. Y nosotros fuimos rescatados de esa vanidad. ¿Y sabe por qué?
Porque la vanidad significa eso, significa vacío, significa nada. Y todos nosotros, absolutamente todos nosotros, fuimos rescatados de esa vanidad para darnos algo mejor que es una esperanza. Ahora, esta esperanza tiene como último propósito una eternidad. Una eternidad maravillosa con Cristo. Una eternidad maravillosa que nosotros podemos decir el día de hoy. Alabamos y agradecemos a Dios por esta eternidad que hoy en día tenemos. Esa eternidad que ninguno de nosotros pudo pagar. Porque esa eternidad tuvo un precio. Esa eternidad tuvo un precio y dice, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Durante cerca de 4.000 años antes que llegara Cristo, desde el Edén se comienza a matar y a matar corderos. El único propósito de matar esos corderos era era cubrir el pecado de la persona o de la familia. Miles y miles de animales muertos y muertos. Pero iba a llegar el momento de la humanidad en que ya se iba a dejar completamente, y escucha bien esto, completamente de matar animales. Y iba a comenzar un momento en la historia donde iba a llegar el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y Él nos iba a dar salvación. Ese Cordero maravilloso, ese Cordero único, ese Cordero no solo iba a venir a cubrir los pecados de la humanidad, sino que los iba a completamente limpiar, sacar, eliminar. En Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice lo siguiente. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y para quitar de en medio el pecado. ¿Sabe? La semana pasada nosotros celebramos el Domingo de Ramos o la entrada triunfal a Jerusalén. Escucha un detalle. Ese día, el día que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, era la preparación de la Pascua. ¿Y sabes lo que hacían los judíos ese día sábado, cuando iba a entrar? ¿Saben lo que hacían? Ellos tomaban al cordero que iban a sacrificar el día jueves. Lo tomaban y buscaban el mejor cordero de todo, el cordero de un año, el cordero más blanco, el cordero más hermoso que puedan tener. Lo tomaban, lo preparaban, lo dedicaban, lo llevaban al templo. Y el día jueves lo degollaban. ¿Sabías tú que el acto simbólico de cuando Cristo entró a Jerusalén era del cordero que iba entrando directamente a entregar su vida por nosotros? Ese era el simbolismo que se reflejaba en ese momento. Y Él dice que Él tomó su vida una vez y para siempre. No fue necesario que el Cordero de Dios, y escucha bien esto, muriera todas las veces. Porque si el Cordero de Dios debiese morir todas las veces, ese sacrificio era imperfecto, era un cordero más, era un mártir. Y escucha esto, si Jesús hubiese muerto y hubiese sido necesario que Él muriera de nuevo una y otra vez, no es un salvador, es un mártir. No lo es. Por lo tanto, nosotros debemos entender que aquel momento el Cordero lo hizo una vez y para siempre. Y escucha esto, la salvación que nosotros podemos tener es una vez y para siempre. No es necesario creer todas las veces o depositar todas las veces nuestra fe en Cristo. No, es una vez y para siempre. Yo creo porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Ahora, no solo el sacrificio de Cristo es perfecto, sino que los tiempos de Dios son perfectos. Porque dice la Biblia, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Es interesante el hecho de que ya Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba preparado para morir por nosotros. Él preparó su vida, su cuerpo, se preparó a sí mismo y se entregó a sí mismo. Y ¿sabes algo? Él estaba listo para morir por nosotros. Solo 3 años, y escucha bien esto, solo 3 años estuvo Cristo entregando un mensaje. No fue necesario que Él estuviese una década, 2 décadas, 30 años. El mensaje de Cristo en 3 años revolucionó a la humanidad. El mensaje de Cristo en 3 años cambió al hombre. El mensaje de Cristo en 3 años dividió a la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo. El mensaje de Cristo nos libertó y nos rescató a todos nosotros. Pero ¿sabes algo? Ese era el tiempo perfecto de Dios. Hay un tiempo perfecto para Él. Ninguno de nosotros, ninguno, y escucha bien esto, ninguno de nosotros puede apreciar o ha llegado a apreciar realmente cómo Dios cambió tanto a la humanidad a través de su Hijo. No hay un ser que cree más polémica, que sea más odiado, que sea más amado, que sea más condenado, que sea más burlado que Cristo. Los grandes héroes de la historia son hombres con defectos, a los cuales se les aplaude por sus defectos. A Cristo se le critica por su perfección, porque fue un hombre sin pecado. Y el hombre debe entender, y nosotros debemos entender, que los tiempos de Dios son perfectos. Si hoy día no estamos reunidos acá, es para celebrar, y escucha bien esto, celebrar la resurrección, el rescate. ¿Sabías tú que la palabra rescate es la palabra random y es la palabra que significa pagar un doble precio? Cristo pagó un doble precio por nosotros. Y siempre lo digo, primero como creación, dice la Biblia que fuimos creados por Dios. A su imagen y semejanza pertenecemos a Él, pero también pertenecemos al pecado. Y cuando Él entregó su vida, pagó 2 veces por nosotros. Pagó como creador y pagó como salvador. ¿No te parece que es excesivo el precio que pagó Dios por nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es excesivo porque no lo merecemos. Pero Dios en su inmenso amor, en su inmenso cariño, en su gran misericordia, pagó un doble precio por nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, vuelvo a repetir la palabra postreros días, últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habiendo hablado muchas veces, habló por última vez. Y esta última vez por la cual Él habló, la habló a través de su Hijo. Para que nosotros entendiéramos el propósito real de su venida. ¿Sabes? Repasando esta semana los momentos que Cristo vivió. Fíjate desde que Él entra, y escucha bien, desde que Él entra a Jerusalén, la única vez que volvió a Jerusalén fue cuando a Él lo capturan. Él llega a Jerusalén, entra a Jerusalén, se va de Jerusalén, pernocta alrededor de Jerusalén todos esos días. Y en ese momento, cuando Él vuelve simplemente cuando Él fue preso. Entró para presentarse
como un cordero sin mancha y sin contaminación, volvió para morir como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que hizo. Eso es lo que Cristo hizo. Esperó los tiempos perfectos. El propósito de su sacrificio dice así: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en qué? ¿Sabes que ahí está el propósito? El propósito es simple. Es para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Me produce sumo dolor ver que la fe y la esperanza en Semana Santa no está puesta en Cristo. Está puesta en una imagen, en un altar. Está puesta en de que no puedes comer carne, hay que comer pescado. ¿Sabían eso, no? Y la gente se vuelve loca comiendo pescado y el pescado sube para allá por arriba. Me dio tristeza este viernes pasado en mi país. Hay una cuarentena que es dictadura, así se lo digo, dictadura. Pero los mercados de las pescaderías estaban llenos, abarrotados. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en un pescado y no tienen ni idea por qué están comiendo pescado. Que no se puede comer carne porque se están comiendo la carne de Cristo. Perdóname, la carne de Cristo no fue animal. No fue animal. Un ser humano hecho Dios. Y cuando publicamos y decimos que nuestra fe está en otra cosa que no sea Cristo, estamos desmereciendo el sacrificio de Cristo. Estamos desmereciendo el sacrificio de la cruz. Y cuando tú pones o antepones otra cosa antes de Cristo, estás idolatrando algo que no corresponde. Y escucha bien esto, y quiero repetirlo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza no está puesta en una persona, en una religión, en un grupo, en una iglesia, en una imagen, sino que está puesta nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Ahí debe estar puesta nuestra fe. Por eso el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio de Cristo fue necesario y por eso la resurrección tuvo un propósito. Y escucha bien lo que dice la Biblia. Dice que creamos, pero ¿creer en qué? Que Él cumple sus promesas. Creer que Él dijo que enviaría a su Hijo y lo daría en rescate por nosotros y Él cumplió. Creer en eso. Nosotros tenemos algo y por favor no lo olvides, nuestra esperanza es mayor de cualquier cosa. Tenemos una esperanza tan grandiosa, tan maravillosa, que nosotros no podemos dejar de creer en esta esperanza. ¿Sabes? La resurrección de Cristo tuvo el objetivo de devolver la gloria que Cristo voluntariamente dejó por nosotros. Los que nacimos pobres, by the way, seguimos siendo pobres, pero en otro nivel. Los que crecimos tal vez con no comodidades, tal vez en los barrios duros, tal vez con papás complicados, relaciones complicadas. Ninguno, y escucha bien esto, ninguno
quiere volver allá. Si yo te pregunto a ti, ¿tú volverías a tu rancho, a tu comunidad, volverías? Y dejando el romanticismo de lado, porque lo puedes añorar, pero yo te aseguro que ninguno lo haría, porque si no, no hubiésemos quedado en nuestros países. Pero ¿sabes algo? Cristo voluntariamente dejó la gloria que siempre tuvo con el Padre por 3 años, por amor a mí, por amor a mí, por amor a usted. Voluntariamente. Voluntariamente. Él nació en un mugroso y asqueroso establo. Nosotros le colocamos pesebre para que suene más limpio, pero fue un mugroso establo por amor a nosotros. Él fue reconocido por José, pero el mundo sabía que era el hijo de María que había engañado a José, porque nadie se tragó el cuento de que fue por el Espíritu Santo. Eso lo creemos nosotros, porque está en la Escritura. Pero en ese momento nadie se lo tragó. Él fue marcado socialmente toda su vida. Cuando llegó el momento en que él fue al desierto, por 40 días ayunó para preparar su cuerpo, su mente y su espíritu y tener una relación más directa con Dios. 40 días. Él tuvo una confrontación con Satanás todo ese tiempo. ¿Sabes? Él tuvo un cara a cara con Satanás. ¿Sabe lo que significa eso? Que se rebajó a estar cara a cara con el mismo diablo. Él fue cuestionado por los líderes religiosos, cuestionando a Dios. ¿Sabías tú que los líderes religiosos, si tú lees todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, jamás lo dejaron solo? Siempre estaban ahí. Siempre había uno o dos allí. ¿Y sabes por qué? Porque siempre estaban buscando una forma de hacerlo caer. Y las Escrituras dicen, y lo tentaban preguntando lo siguiente, y lo tentaban, y lo tentaban, y lo tentaban. ¿Por qué? Y escucha bien esto. Cristo, el mismo Dios, se rebajaría a que miserables personas comunes y corrientes lo tentaran. Él estuvo en la gloria y dejó su gloria por amor a nosotros. Dice en 1 de Pedro 3:22, dice así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando está diciendo ángeles, autoridades y potestades, se está refiriendo al orbe celestial, pero también al maligno. Porque Satanás no puede hacer nada que él no le dé permiso. Allí está. Allí está Él. Y quiero que entiendas, cuando termine esta predicación, entiendas esto. Entiendas que la tumba es es lo más significativo que nosotros podamos tener. Esa cruz fue el medio. Simplemente el medio. Pero la tumba es el testigo mudo de que Cristo resucitó. La tumba que Cristo, y escucha bien esto, en la que Cristo estuvo, está y seguirá estando vacía. Y eso celebramos hoy. Celebramos una tumba vacía. Celebramos una tumba, escucha bien esto, que no tiene un nombre grabado.
Celebramos una tumba que no tiene un epitafio. Celebramos una tumba, y escucha bien esto, que no tuvo dueño. Porque esa tumba tampoco perteneció a Cristo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que esa tumba maravillosa no tuvo dueño? Y que esa tumba maravillosa está en silencio. Quiero concluir con lo siguiente. El rescate comenzó con la resurrección de Cristo. Entregó su vida para tomarla nuevamente. Nuestra esperanza no murió en una tumba. Nuestra esperanza hoy está en una tumba vacía. Esto celebramos hoy. Una tumba vacía, llena de esperanza, llena de vida. Esta es la única tumba que nos abrió el camino a la vida eterna. Esta es la única tumba. Quiero llevarte a esto. Posiblemente que nos visitas. Quiero decirte lo siguiente. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo no es una utopía, no es un cuento. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo es real. Quiero invitarte a esto. Posiblemente tú nunca has entendido el mensaje de la salvación, pero quiero que entiendas esto. Hoy, ahora, en este momento, Cristo está hablando a tu vida y te está diciendo, ¿cómo puedo creer en ti? Como te lo dije recién, no creemos en una estatua, no creemos en una religión, no creemos en un hombre, creemos en un Cristo que murió y resucitó. Y por eso esa cruz atrás no tiene un Cristo. No lo tiene. Está vacía. Porque no hay nada, no hay un testigo que pueda decir que esa cruz, en esa cruz todavía hay un hombre. Porque no lo hay. Déjame decirte esto. Tú necesitas creer en Cristo. Y no porque yo te lo diga, sino porque es tu única esperanza para poder vivir la salvación. Y cuando digo de salvación me refiero a mi relación con Dios. Es la única forma. Y yo te invito el día de hoy a que tú creas en Cristo. A que deposites toda tu fe en Cristo. A que le digas a Cristo, hoy entrego mi vida a ti. Hoy mi vida está en tus manos. Hoy mi vida te pertenece. No en una imagen, no en una persona, no en una religión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo Cristo. No hay intermediarios. No lo hay. Simplemente eres tú y Cristo. Cara a cara. Face to face. Si entendiste el mensaje, te puedes ir con Cristo el día de hoy. Si no lo entendiste, ora a Dios para que te ayude a entenderlo.